Bienvenidos amigos y amigas, nuevamente a este canal, su canal Soy Shinachiku Teorías, donde podrá encontrar diferentes fanfics, del multiverso de Naruto, en especial de mi pareja favorita el Narusaku. Hoy continuamos con la teoría llamada, Naruto Gaiden, Kitsune no Kibo, Zorro de Esperanza, del creador Angron 11. Espero lo disfruten, no olviden de dejar su opinión los comentarios, sin muchos spoilers claro. No olviden de dejar su like si les gusta el video, y si es el primer video que ven en el canal, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que se enteren cada vez que suba un nuevo video. Y como siempre los invito a que dejen su apoyo al autor, dejaré el link del fic en la descripción al igual que mi canal de Gameplays, les agradecería mucho su apoyo allí. También. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 25, el emperador del miedo. Sakura se levantó del frío fango con una mueca de exasperación en el rostro. Otra vez volvía a hundirse en esas aguas, a pesar de que mantenerse sobre el líquido elemento era, a priori, un ejercicio sencillo. Pero la cosa se complicaba cuando el agua estaba mezclada con barro, creando una superficie aún más irregular que requería destinar más chakra a sus pies. Sobre todo cuando se deslizaba al moverse por culpa de lo resbaladizo del terreno. Aunque para una Jounin con su control de chakra tampoco resultaba un desafío muy grande. Pero había que añadirle también el que varios pedazos de Katsuyo estuviesen generando cada 2 por 3 olas de inmenso tamaño compuestas de lodo que tenía prohibido saltar y que le obligaban a correr en busca del punto donde no rompiesen para evitar ser atrapada. La cosa se ponía difícil, pero Sakura no lo hubiese llevado mal en un principio. Pero a todo esto había que sumarle que la reina babosa estuviese continuamente lanzándole ataques de Suiton de los que la Ojihade tenía prohibido defenderse usando Doto no Taijutsu. Y menos aún el Byakugo Uno In. No sabía ya cuánto llevaba allí, puede que más de una semana, pero su vida era enormemente intensa. Y eso que empezó con sorpresa cuando le anunció a la reina babosa su plan para hacer al mismo tiempo que su entrenamiento el compendio de medicina civil y coordinar toda la logística y entrenamiento de los nuevos médicos, mirar a ambos lados de la calle a la vez en el idioma Uzumaki, o usar el Kagebunsin no Jutsu en el idioma humano. Esperaba que el ente mujer torturadora se opusiese, pero más bien fue al contrario, le entusiasmó la idea. Sakura pensó que quizás Tsunade, que ya había vuelto a la aldea y ayudaba a la Haruno desde allí para no tener que soportar al espectro de su abuela, había exagerado al calificarla como una piedra en los ovarios del tamaño del monte Okage, pero, cuando a la noche sintió el agotamiento acumulado de sus copias, unido a la descarga de recuerdos, entendió el por qué entusiasmó la idea a Mito. Y más cuando, con una sonrisa sádica, le anunció que antes del amanecer tenía entrenamiento. La reina le explicó cuando la Haruno prácticamente se muere de un derrame cerebral que esa clonación, con entrenamiento aparte del suyo, era excelente para fortalecer su mente y aumentar sus ridículas reservas de chakra. En un principio le iba a ordenar hacer esos clones para limpiar el pantano, pero no había problema en que se dedicasen a trabajar en ese complicado compendio de medicina, incluso era más productivo para el entrenamiento, pero no decía el por qué. Ridículas reservas de chakra, pero bien que me valieron para enfrentarme a Kaguya, pensaba en respuesta, y entonces recordaba que, todavía no sabía cómo, Mito podía leerle la mente y le ordenaba hacer ejercicios extra por tener poca disciplina y mucho orgullo. Cada vez que recibía los conocimientos adquiridos de sus clones sentía su cabeza a punto de estallar, incluso algunas veces se desmayó. Y eso que solo eran 4 clones, no entendía cómo Naruto podía soportar hacerlo con más de 100. En cuanto a su día a día fuera de eso, todo el día andaba sobre agua. Comía sobre agua. Entrenaba sobre agua. Demonios, era un pantano de kilómetros de diámetro, pero al menos esperaba que hubiese alguna superficie firme. Mito la volvía a castigar por tener muchas quejas y muy pocas ganas de trabajar y le recordaba que tenía mucha suerte, que al menos le dejaba dormir en la rama de un árbol muerto de corteza grisácea de unos 6 metros de altura que descansaba en el centro del pantano. Árbol del que ya se había caído mientras dormía varias veces, con el consecuente baño. Pero lo peor de todo llegaba a la hora de comer. La joven había sido convertida temporalmente al vegetarianismo a la fuerza, básicamente porque la alternativa era comer insectos. Sí, insectos. Y algunos vivos. El primer día, muy ingenuamente, había creído a su maestra cuando le dijo que sabían a pollo si no los mirabas. Tras dar un mordisco a una extraña larva de color blanco pálido, y sentir cómo su contenido se derramaba por su boca, sintió el sabor más nauseabundo de su vida.
Tuvo que vomitar incluso, con el consecuente castigo de Mito por tener mucha hambre y poco gusto por la comida nutritiva. Odiaba a esa mujer. Y aún recolectando ella vaya sí. Frutas entre ataque y ataque de esas diabólicas plantas carnívoras, la comida no era suficiente para mantener el aporte calórico que necesitaba, lo que la obligaba a comer esos insectos diariamente. Recordó cómo le extrañó la reacción de su adorado ojiazul cuando, tras preguntarle qué comía en el monte Myoboku durante su entrenamiento como parte de su estudio del modo Sennin, miró al horizonte con dolor y una expresión propia de un excombatiente de la guerra que había visto cosas terribles, como si tuviese un terrible trauma. Ahora lo entendía, vaya que sí lo hacía, y le echaba de menos cada segundo puestos a reconocer todas sus penas. No quería ni pensar en lo que tuvo que pasar él para entrenar su modo sabio en menos de un mes. Deja de pensar en tu novio fugado y levanta. O es exnovio. Ahora que ha huido, ordenó Mito con autoridad. Sakura la miró con unos ojos brillando por la ira y el resentimiento y se levantó. Con asco, se arrancó una sanguijuela que se había adherido a su pecho. Ya iban 50 sanguijuelas muertas, 50 razones para creer en su próxima extinción y sonreír. Nada más arrojar el cadáver del parásito al agua, Mito volvió a lanzarla una inmensa bola de agua directamente al rostro, que la pelirrosada esquivó de puro milagro. Escapó hacia la derecha como buenamente pudo, puesto que una inmensa ola generada por Katsuyu la obligó a correr más tiempo en vertical que alejándose. Cuando llegó a la cresta, de la superficie del pantano surgió otra vez Mito, que la atacó con un látigo de agua y fango que la provocó una fea herida en el hombro. El siguiente golpe fue frenado por un muro de agua que invocó la pelirrosada, un muro de solo 1 metro que la obligó a agacharse para evitar perder la cabeza en el tercer ataque. Ella lo había invocado de 3 metros, pero el agua era demasiado pesada y le consumía una enorme cantidad de chakra. Así que, viendo que las defensas eran inefectivas, quizás era hora de atacar. Normalmente sería más respetuosa con su maestra, pero el hecho de que la torturase día a día con ejercicios imposibles desequilibró la balanza, muchísimo además. Al grito de Suiton, Tepnama, disparo de cañón de agua, la Aruno lanzó un potente proyectil de agua contra la reina babosa, que por un momento pareció sonreír. Aunque el disparo fue demasiado lento, y la pelirroja lo esquivó sin problemas. Sanaro, esta agua es demasiado pesada, tengo que compensar siempre su inercia y eso me agota, pensó la Kunoichi, para después ver cómo la Uzumaki la sonreía y asentía, como si estuviese diciendo esto la pelirrosada en voz alta, mientras a la Ojihade se le iluminaba la bombilla. Si no puedes vencer al enemigo, concluyó con malicia la Aruno. Con rapidez, descendió de la ola y se situó de tal manera que la corriente fuese siempre a su favor, dejándose guiar por ella. Mito apareció otra vez enfrente suyo, saliendo del agua, y lanzó un potente chorro directo al torso de la pelirrosada, que esta esquivó por un pelo y contestó con un Suiton, Suigadan, colmillo de bala acuático, lanzando varias púas contra su maestra. Púas que fueron mucho más rápido y mucho más potentes de lo que se esperaba la Ojihade, aunque Mito las esquivó sin esfuerzo. Un disparo de cañón de agua la obligó a levantar un Suiton, Suijineki, muro de agua, que gracias a la corriente fue más fuerte y recio. Así que esa es la clave, bien, todavía tengo chakra, me dejará agotada, pero espero que funcione. Sakura comenzó a correr en contra de la corriente en lugar de a favor, siendo perseguida por Mito y sus disparos de agua, mientras realizaba un sello tras otro. Pronto, la Sannin de las babosas se materializó del agua de enfrente suyo, cortándola el paso. Caíste. Tras completar su último sello y exclamar Suiton, Suiridan no Jutsu, dragón de agua, un gigantesco reptil de agua y barro surgió a las espaldas de Mito, que la miró con una leve sonrisa. El dragón, mucho más rápido que los que solía hacerla pelirrosada, se lanzó contra la pelirroja, impactando con una fuerza atronadora. El líquido elemento cayó en forma de lluvia sobre Sakura, que tuvo que apartar la vista en el último momento por la fuerza del impacto, y acabó revelando una cúpula de lodo en el lugar donde estaba Mito. La ojivioleta, abriendo un hueco con elegancia en su protección, salió con su vestido impoluto del domo y se dirigió a Sakura con tranquilidad, en contraste con su alumna, que respiraba agitada y estaba llena de barro, agua y ¿sabe qué más quedamos? ¿En que nada, de Doton? Acusó sin aliento la Aruno. No, quedamos en que tú no podías usar Doton, contestó con parsimonia la Uzumaki, para luego continuar con un tono hiriente, aunque creo que ya empiezas a entenderlo. Dime, ¿por qué de repente tus
Técnicas de agua pasaron de ser las de una niña de 5 años a las de una kunoichi decente. Aproveché la corriente para fortalecer mis técnicas, Mito-sama, contestó la Haruno, mascando el desprecio velado exacto. El suiton es un elemento continuo, no uno esporádico como el katon o el futon. El agua puede fluir o golpear, y cuanto más fluya, más empuje acumula y menos chakra necesitas para imprimirle fuerza. Fíjate en el mar y sus mareas, y entenderás que su movimiento de ida es aprovechado de vuelta, generando un circuito, expuso de forma didáctica la hojivioleta, mientras Sakura afirmaba, deberías de estar contenta, solo personas con un manejo de su chakra aceptable. Sakura hace tiempo aprendió que aceptable, en el idioma de Mito, era excepcional en el idioma humano, pueden manejar este elemento como se debe de hacer. Puede que sirvas para algo, gracias, supongo. Pero todo este fango no facilita nada mi tarea, Mito-sensei. ¿No hay una zona de aguas limpias donde pueda entrenar?, preguntó la Hokage, deseando aligerar el entrenamiento. Mito la miró como si acabase de decir una estupidez y señaló a los pies de la pelirrosada. De pronto, el fango abandonó al líquido elemento, revelando unas aguas cristalinas. En un diámetro de 2 metros, lleva todo el rato mezclando el agua con barro. La muy hija de, levanta un muro de agua de 1 metro exacto, ordenó la pelirroja. Sakura la contempló como si le hubiese ordenado respirar, y con algo de duda realizó los sellos. Su técnica salió fácil y muy fluida, tanto que el muro alcanzó los 2 metros de altura en lugar de 1, entrenas con agua mezclada con barro para mejorar tus reservas de chakra y la fuerza de tu suiton. Tu fuerza bruta en esa rama del ninjutsu, por decirlo resumido. Has aplicado la cantidad de chakra que solías aplicar para ese muro en el fango, y mira lo que ha salido. Ya tus reservas de chakra han aumentado gracias a tus clones en el mundo humano y tus técnicas aquí, y ya has entendido el concepto básico del suiton. Sí, sé lo que estás pensando, podría habértelo dicho desde un principio y evitar que te rebozases en el barro, pero soy una Uzumaki, al menos en parte. Ninguno de nosotros creemos en los caminos fáciles, declaró la hojivioleta, mientras Sakura sentía un déjà vu al recordar una frase parecida dicha por su vaca favorito, así que ahora pasaremos a la siguiente fase de tu entrenamiento. ¿Siguiente fase?, preguntó con cierto temor la Haruno. Todo esto había sido una introducción. Sí, esto era una introducción, contestó la Sannin, arrancándole a la pelirrosada un gesto de hastío por esa manía de su nueva maestra de leerla la mente. Ahora toca seguir con lo que estamos haciendo, pero empleando tú la humedad del ambiente y no el agua del pantano para tus técnicas. Sé que has leído sobre Suiton y sus grandes maestros en tus estudios con mi disco La Nieta, así que sabrás que, normalmente, un usuario medio de Suiton no genera agua, la atrae. Emplea agua embotellada, charcos, o incluso su propia saliva y la junta con la humedad del ambiente siguiendo el principio de agua atrae a más agua. De ahí que en Kiri se maneje también el suiton, están rodeados de vapor de agua y humedad, solo tienen que aportar una cantidad ínfima de saliva y ya está. Pero, los grandes maestros de este arte, como Mito Uzumaki en vida, o Tobirama Senju, no necesitaban acudir a ese principio, acumulaban la humedad directamente del ambiente en cualquier entorno. Y tú vas a empezar a hacerlo. Haremos el entrenamiento de siempre, pero haré el agua tan pesada con el doton que tendrás que acumular la humedad o no. Podrás defenderte, comentó la hojivioleta con una sonrisa sádica, una que se ensanchó aún más cuando continuó hablando, pero antes, te pedí un muro de 1 metro y me lo has hecho de 2, creo que toca hacer unos cuantos ejercicios antes del plato principal. Sakura maldijo por lo bajo y contempló al cielo con desesperación, deseando hacer como tantas veces, gritar el nombre de su héroe rubio y que la sacase de allí. Pero ni las grandes naciones podrían librarla de la maestra más severa del mundo, la reina babosa. Querida Hinata, te escribo estas líneas sin el tiempo que necesito para expresarte todo de forma suficiente, pero no puedo quedarme mucho en la aldea. No obstante, no me podía ir sin despedirme de ti, y decirte 2 cosas, gracias y perdón. Gracias por salvarme la vida contra Pain. Soy tan idiota que no te agradecí como es debido que luchases por mí, y eso que me consideraba alguien agradecido. Gracias por estar a mi lado en la gran guerra, por darme fuerzas cuando mi voluntad flaqueaba, por darme la mano y encararme en la buena dirección cuando estuve a punto de ceder. Y, sobre todo, gracias por esos pequeños detalles que siempre me alegraban el día. Por esas bolitas de arroz con la forma de mi cara que me hiciste cuando era pequeño. Por esos panecillos que me compraste cuando me fui de viaje con Jiraiya. Por estar siempre ahí.
Nunca podré agradecértelo como es debido, pero espero que esta carta te sirva de algo. Perdón por solo darte esta carta y no poder darte una despedida a tu altura. Perdón por no fijarme en ti en la academia como te merecías. Y, sobre todo, perdón por ser un estúpido y no poder corresponder ese sentimiento tan bonito que tienes por mí de igual manera que tú haces. No merezco tener una mujer tan bella, amable, cariñosa e inteligente, visto que mi corazón no me hace caso. Eres la mujer que toda persona con un mínimo de cabeza amaría, te lo puedo asegurar. Pero yo siempre he sido un estúpido. Perdóname por solo poder ofrecerte amistad. Pero te juro que, pase lo que pase, esa amistad siempre será auténtica. Tienes un sitio en mi corazón, nunca lo dudes. Seguramente no vuelva a ver a nadie de la aldea, pero no me iba a ir sin asegurarme de que tú y tu hermana estéis seguras. Hablé con tu padre, por eso no pude visitarte, y le hice entrar en razón. Hará propósito de enmienda, y va a anular tu matrimonio político en el consejo. Yuga. Sé que tu gran corazón le traerá de vuelta al sendero de las buenas acciones, siempre te has merecido un buen padre. Y si, en cualquier momento, deseas encontrar un lugar donde estés segura y a salvo, recuerda esto, el complejo Uzumaki siempre estará abierto para ti. Te mando un beso desde donde quiera que esté. Solo deseo que no te afecte mi marcha y sigas abriendo tu corazón al mundo. Tienes mucho que ofrecer, Hinata. Solo tienes que creer en ti misma tanto como creo yo. Con afecto, Naruto Uzumaki. Hinata apartó con rapidez la carta, intentando evitar que sus lágrimas la empapasen en aquella sala de espera. Le daba igual que la gente mirase, no iba a contenerse. Por primera vez en su vida no tenía vergüenza, solo una amalgama de sentimientos que no sabía cómo clasificar. Por un lado, dolor por ver sus posibilidades de casarse con el amor de su infancia desvanecerse definitivamente. Por otro, tristeza por ver la injusticia que se había cometido con el que consideraba el hombre más bueno y fuerte del mundo. Y, por otro, alegría porque se hubiese acordado de ella, porque le reconociese ese lugar en su corazón, aunque no fuese como ella quería. Y mayúscula. También por esa noticia sobre su padre. Era cierto que esta última semana le había notado, raro. Diferente. Tras la marcha de Naruto, había permitido a sus hijas salir del frío despacho donde las tenía encerradas, sin mediar palabra alguna, pero también sin imponerles nada. No les había requerido para entrenar, ni puesto vigilancia, ni insultado o maltratado. Incluso, por momentos, parecía realmente interesado por su bienestar, como cuando Hanabi volvió de su misión urgente con los Anbu con su rodilla maltrecha. Se preguntaba qué había podido pasarle, y ahora lo entendía, Naruto había vuelto a salvarla y había convencido a su padre de dejar de comportarse tan severamente con ellas. No sabía cómo, pero lo había logrado. Dejó escapar una suave risa cuando recordó esa frase de la carta, nunca podré agradecértelo como es debido. Preocupándose por ella es como lo había hecho. Y pensaba honrar esas palabras y cumplir con ese favor que le pedía, no cerrarse al mundo. Puede que no le tuviese a él, pero no se negaría la felicidad. Haría lo que su corazón le pidiese. Y ahora le pedía estar con un viejo amigo. En la camilla del hospital, Kiba Inuzuka miraba al horizonte, con su vista perdida en recuerdos y sueños rotos. Tsunade le había anunciado que había perdido la movilidad en las piernas, y que tenía muy pocas posibilidades de recuperarla. Y que, aún haciéndolo, pasaría muchísimo tiempo hasta que fuese el de antes, su columna estaba muy dañada por ese golpe del enmascarado. Sus sueños rotos. Su vida arruinada. ¿Ya no sería Hokage? ¿Cómo dirigiría la aldea? Señalando desde una silla. Ya no sería líder de su clan, por todos es sabido que el alfa debe de ser el miembro más activo y dominante. Demonios, ni tan siquiera sería un hombre. Su madre y su hermana se encontraban allí, en esa fría habitación de hospital, al igual que su fiel amigo Akamaru, que no se había separado de él a pesar de recibir graves heridas a manos de ese maníaco. Pero, para él, era como estar solo. Lo mejor sería que todos se fuesen y siguiesen con sus vidas. Él ya no era de utilidad. Era un juguete roto. ¿Se puede?, preguntó una tímida voz en la puerta de la habitación. Tsume y Ana se giraron para ver a Hinata, la heredera Yuga, esperando con timidez en la puerta. Internamente se alegraron muchísimo, quizás ella pudiese hacer a ese cabezota de la camilla entrar en razón. Hasta Akamaru movió con alegría su cola al verla. Las dos féminas la invitaron a entrar, y se ofrecieron a ir a comprar algo de comer a la cafetería para poder dejarles solos. La ojiperla se sentó a un lado del enfermo, que continuaba mirando al horizonte,
aunque su agudo olfato ya la hubiese detectado hace bastante. Ese perfume a lavanda era inconfundible, e incluso le aceleró el pulso. Sin embargo, luego recordó su situación y se entristeció aún más. ¿Has venido a compadecerte de mí?, preguntó con desesperanza el castaño N. No, Kiba-kun. He venido a estar contigo. Los médicos me han dicho que no quieres hacer la rehabilitación, contestó con aprehensión la mujer. Pues has venido en balde. No pienso hacerla. ¿Para qué? Mis posibilidades son mínimas, y siempre pierdo en lo importante. Eso no es cierto, Kiba-kun, dijo levantando un poco su tímida voz la Hyuga, para luego avergonzarse ligeramente y sonrojarse. Ese sonrojo que encantaba a Inuzuka. Tú puedes lograrlo, no te rindas, declaró, tomándole la mano, pero él la retiró con un gesto de dolor. Es una batalla perdida. Mírame, contestó, señalando esos pesos muertos que anteriormente fueron sus piernas. ¿No lo entiendes? Se acabó. No volveré a andar jamás. Lo he perdido todo, y no quiero que nadie pierda también su tiempo conmigo. Al ver que la joven solo derramaba una lágrima, pero no se iba, Kiba decidió hacer de tripas corazón. La quería demasiado como para condenarla a cuidar de un inválido. Aunque tuviese que mentir y hacerle daño, ¿vienes por calmar tu conciencia? ¿Por desafiar al fin a tu padre? ¿O es por encontrarle un sustituto a tu príncipe rubio? Mejor vete y déjame solo, le gritó a la ojiperla, que se encogió un poco, sobresaltada. Márchate, ordenó, entre lágrimas. La Hyuga se levantó con sus ojos llorosos, rumiando lo que acababa de decirle. Cada palabra le había dolido como una puñalada, aunque no por el mensaje, sino por lo que escondía detrás. Rencor, odio. Y, sobre todo, miedo. Una parte de ella, la que habitualmente mandaba, le ordenaba irse, obedecer y no molestar más. Hinata Hyuga odiaba el conflicto, para ella era mucho más doloroso enfrentarse a la gente que rehuir la confrontación. Algunos lo interpretaban como debilidad, pero no era eso exactamente. Era, simple y llanamente, odio por el conflicto. Pero otra parte, esa que despertó cuando Naruto la defendió de su padre esa mañana en el dojo, esa que le confesó a Sakura la verdad aún sabiendo a lo que renunciaba, esa que intentó enfrentarse a su padre en el despacho hace una semana, y que ahora le había llevado ahí, le sugirió, no, mejor dicho, le ordenó demostrarle a ese imbécil que no era una niña frágil. Que no era débil. Se dirigió a la puerta, mientras el Inuzuka hacía un esfuerzo por contener sus lágrimas y no arruinar su sacrificio, pero, para su sorpresa, la chica solo cerró la puerta y se quedó mirando a la pared, en silencio. Kiba se preguntaba qué pasaba, cuando Hinata emitió un sollozo. Y después otro. Y después otro hasta enlazarlos en un llanto. Se dio la vuelta y le dirigió una mirada de furia al castaño, una que le atemorizó tanto que le hizo incluso erguirse. Hasta Akamaru se sobresaltó un poco. Escúchame bien, Kiba, el que omitiese el kun tuvo el efecto deseado. El joven solo tragó grueso y concentró todas sus energías en no interrumpirla. Me da igual lo que pienses, me dan igual tus posibilidades y lo que me digas. Alguien me pidió que creyese en mí, y voy a hacerlo a partir de ahora. Y creo que puedo ayudarte. Creo que puedo convencerte de que intentes esa rehabilitación. Creo en que puedes volver a andar. Y ni tú ni nadie me va a convencer de lo contrario. Se acercó al Inuzuka con los ojos aún llorosos, tomando su mano. Así que primero me vas a pedir perdón por lo que acabas de decirme. Y después, vamos a llamar a Tsunade y vas a empezar a trabajar. Y yo no me voy a separar de ti ni un segundo. Y si cuando vuelvas a andar, porque sé que lo harás, decides que no me quieres aquí, yo me iré. Pero, hasta entonces, no me voy a mover. ¿Entendido? Kiba la miró con los ojos como platos, sorprendido por esa fiereza. Le habían suplantado a Hinata. No, era ella, estaba seguro. Y se preocupaba por él. Y algo le decía que más le valía decirle que sí y luchar. Perdón por lo que te he dicho antes. Hinata, concedió con pesadumbre y vergüenza él. Muchacho, mientras Akamaru ladraba con alegría, arrancándole una pequeña risa a la ojiperla. Acepto las disculpas, declaró con una suave sonrisa, mientras se limpiaba las lágrimas, y ahora, vamos a por Tsunade. El demonio se apartó con cautela de su nuevo enemigo, mientras Sion admiraba a su salvador. Parecía un guerrero salido del mismísimo Makai para traer de vuelta a sus prisioneros fugados. Sus pantalones negros con rebordes naranjas y sus botas militares negras eran lo único normal de su vestuario. Es más, eran su único vestuario, si se excluía su máscara.
Su espalda, desnuda y pintada por entero con una fina pintura blanquecina parecida a ceniza, mostraba diversas cicatrices entre sus marcados músculos y los cientos de kanjis arcanos que contenía, que se presentaban. También en sus musculosos brazos, kanjis que Sion identificó como los propios de los rituales de su orden para combatir influencias demoníacas. ¿Acaso le habían enviado de refuerzo desde el templo? No podía ser, tenía claro que se acordaría de alguien así. Exudaba poder, fuerza, y un salvaje atractivo. Ha llegado Kitsune Ni, gritó despreocupadamente Chiasa a su espalda mientras tomaba la mano de la sacerdotisa, y mola mucho más que en mis dibujos. Sion se levantó como pudo y se acercó a él, pudiendo fijarse mejor en su máscara, un zorro enseñando los dientes en un fondo blanco con detalles en naranja ardiente, con varios kanjis más dispersos en su cubierta. Fuese quien fuese, tenía nociones avanzadas de Fuinjutsu arcano. Quizás, y solo quizás, hubiese esperanza. Observó una llamativa cicatriz en la zona del corazón y recordó su última visión, identificando enseguida al hombre. Era el zorro antropomorfo que le daba la mano. En la visión le pareció antinatural, pero ahora, un fuerte sonrojo le recorrió el rostro cuando se descubrió admirando sus marcados abdominales. El individuo pareció darse cuenta, porque le dirigió una mirada intensa. A partir de ahora me encargo. Tú descansa, que ya ha pasado todo, ordenó con su voz distorsionada por la máscara. La sacerdotisa se recuperó de su lapsus y volvió de inmediato con Chiasa, confiando en que ese hombre fuese la mitad de fuerte de lo que aparentaba. Que tú te encargas, respondió Gyofu desde una distancia segura, para luego apuntarle con sus dedos índice y corazón de la mano derecha, cuyas ennegrecidas garras brillaban con un antinatural fulgor a pesar de la penumbra reinante. Tú no sabes dónde te has metido. Soy Gyofu, hijo de Hasin, señor del sexto anillo, emperador del miedo. Deja de respirar, ordenó con soberbia. Pero no pasó nada. Solo brillaron ligeramente con un fulgor azul los kanjis del cuerpo de ese advenedizo y de pronto volvieron a la normalidad. Vaya, veo que aquí abundan los exorcistas, y tú no tienes miedo, no uno visible al menos. Espera, ahora lo percibo, tienes miedo. Miedo a que le pase algo. A ella. Delicioso, expuso el demonio mientras olfateaba el ambiente, sobresaltándose Sion por esa revelación. ¿Ella le importaba tanto a ese paladín que había llegado? El demonio siguió hablando, sorprendiendo a la ojivioleta. Hueles a sangre derramada, sangre de un dios. En tus manos, y también en tu interior, y al azufre de mi hogar, así que has estado en el Makai, o cerca. Y detecto algo en ti, algo diferente. Veo que llevas dentro la misma oscuridad que mis hermanos del Makai, pero no te controla. Tendré que matarte con mis propias manos al parecer. No te imaginas lo que disfrutaré tomando a mi furcia sacerdotisa sobre tu cadáver a medio devorar, declaró el ser, para luego lanzarse al combate. Kitsune corrió hacia su rival a través de la inmensa caverna de forma circular donde el demonio había establecido su base, encontrándose en una fuerte lucha de taijutsu en medio de la galería. El Exambu tenía un objetivo claro: alejar a ese ser de la parte derecha del círculo, donde estaba una cansada Sion abrazando a esa niña de cabello castaño y las galerías con los rehenes. Esquivó con habilidad un zarpazo de esas claramente venenosas zarpas, y contraatacó con una patada a la altura de la cabeza que el demonio esquivó retorciéndose de manera antinatural. Un puñetazo de ese ser le alcanzó en el pecho, mandándolo algunos metros hacia atrás. Pega muy duro, creo que me ha fracturado alguna costilla, pensó el joven, ignorando el dolor y volviendo al combate. Al fondo, viendo el potente golpe que se había llevado su defensor, Sion decidió empezar a intervenir. Chiasa, llamó la sacerdotisa a la joven niña, que la miraba al lado con curiosidad. Necesitaré tu ayuda, ¿te acuerdas de lo que sientes cuando haces tus dibujos? La niña asintió. Necesito que pienses en ello mientras repites lo que yo diga, ordenó la joven ojivioleta. Mientras se hacía una herida en la palma de la mano con una piedra cercana y pintaba con su propia sangre diversos kanji en el cuerpo. Kitsune no solo era fuerte y resistente, era también ágil y experimentado, y poco a poco se fue adaptando al estilo de combate de esa bestia. A pesar de ser sobrenaturalmente fuerte y flexible, su estilo era caótico, como el de un depredador hambriento. Se le notaba que se había acostumbrado a combatir contra rivales más débiles y no se guardaba bien de los contraataques. Y eso el Exambu no podía aprovechar. Lanzó un puñetazo, abriendo a propósito su defensa para un zarpazo lateral, y el demonio cayó hasta el fondo en la trampa. Gracias a sus sentidos mejorados con el senjutsu, pudo esperar hasta el último momento para esquivar su letal ataque.
agachándose por debajo del brazo derecho del enemigo y descubriendo un hueco vulnerable en el costillar derecho. Invocó en su mano un Rasengan y lo estrelló contra la caja torácica, provocando una gran explosión y mandando a volar a Yofu varios metros hasta chocar contra una pared. El golpe fue brutal, ese Rasengan iba bien cargado, y con un rival normal la pelea habría terminado. Pero, de entre el humo, no surgió un enemigo dolorido, surgió un ser casi intacto, con una sonrisa demente en el rostro. Vaya, su piel debe de ser dura como el acero, pero el ninjutsu sí que parece hacerle daño, se dijo el guerrero, viendo como un fino líquido negruzco se deslizaba por algunos cortes que había provocado el Rasengan en la zona del impacto, así que, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Concluyó, para proceder a luchar de nuevo en el taijutsu. Como se imaginaba, esa debilidad en el taijutsu ya había sido compensada por su antinatural enemigo, así que era hora de cambiar de táctica. Realizando sellos a una velocidad increíble, Naruto exclamó Futon, Ea Dangan, escupiendo varias balas de aire que impactaron en el cuerpo del ente, haciéndolo perder algo de empuje. Invocó un clon con rapidez, y decidió caldear el ambiente. Mientras su clon gritaba Futon, Idai Nakaze, gran vendaval, y se disolvía por el cansancio, el Uzumaki original invocó un Katon, Zukoku, cañón de fuego, convirtiendo en un auténtico infierno la zona donde se encontraba el demonio al combinarse ambas técnicas. Pero, en lugar de gritos, Naruto escuchó risas a fuego. Vine al mundo en él. Gritó de forma demente Yofu, para después saltar a una velocidad increíble contra el Uzumaki, conectando un potente puñetazo en su vientre y apartándolo unos metros de una patada, dejándolo completamente desorientado. Se dispuso a rematarlo de un zarpazo al cuello cuando algo bloqueó su golpe. Antes de poder hacer nada, un extraño apéndice salido de la espalda de su víctima lo agarró del cuello y lo lanzó lejos, como si fuese un pedazo de chatarra. Tras levantarse, Yofu vio como ese misterioso exorcista le contemplaba con furia a través de su máscara, mientras en sus manos sostenía una elaborada guadaña muy conocida entre los habitantes del Makai y a su espalda asomaban 4 brillantes cadenas que parecían amenazarle flotando en el aire, como las cabezas de una serpiente, esas cadenas. Y ese arma, es la garra de Shinigami, eres un hijo del remolino, concluyó el ser, para luego asomar esos dientes amarillos y alargados irregularmente dispuestos en una deforme sonrisa, perfecto, así no tendré que contenerme. El demonio se lanzó a por el Uzumaki pronunciando un antinatural grito que obligó al rubio a cerrar los ojos, como si hubiese sentido un temor repentino. El ente aprovechó eso y lanzó un potente golpe al rostro del Exambu que fue desviado a duras penas por una de sus cadenas, para luego doblarse hacia atrás para esquivar el golpe desde arriba de 2 de las cadenas del Uzumaki. La restante intentó empalarle desde su costado izquierdo, pero el demonio la agarró con agilidad y la interpuso en el tajo de la guadaña, entorpeciendo el ataque del rubio. Aprovechando ese tropiezo, agarró con fuerza otra de las cadenas, y levantó por los aires a Naruto, golpeándolo contra el suelo como si fuese un pelele. El rubio notaba cada golpe y gritaba de dolor, sintiendo su cara y cuerpo sangrar por los cortes y las contusiones que le provocaba el suelo de piedra. Cuando terminó de golpearlo, se dispuso a rematarlo en el suelo, pero una tira de tela blanca brillante surgió del pavimento y ató su brazo con fuerza. Al principio el bien y el mal eran iguales en poder, por cada brillo de luz, una zona quedaba en total oscuridad, o desde el fondo de la sala. Sion, con numerosos kanji pintados en su cuerpo con su propia sangre, entonaba los cánticos y se movía al son de una energía ancestral arrodillada en el suelo, con Chiasa repitiendo de fondo. Ella era la suma sacerdotisa del país del demonio, un portento en exorcismos. No iba a dejar a ese kitsune librar esa batalla sin ayuda, por muy cansada que estuviese. Sus runas comenzaron a brillar con un potente tono plateado, y otra tira blanca sujetó al demonio por la cintura, inmovilizándolo, y permitiendo a Naruto levantarse y contraatacar como buenamente pudo, hasta que la oscuridad decidió reclamar lo que no le pertenecía, gritó con fuerza la joven, alzando sus manos al cielo. Necesitaba debilitar a ese demonio, o su salvador no tendría la más mínima oportunidad. Yofu se liberó de sus ataduras con un fuerte tirón, entre gritos de furia. Odiaba esos salmos, evocaban la derrota de su padre, el gran Hashin, y de su raza, una vergüenza en el mundo demoníaco. Siempre que un exorcista los cantaba, ellos se sentían débiles y furiosos, tal era su poder. En ellos, la batalla entre Kami y Hashin seguía plenamente activa.
intentó darle un zarpazo de abajo a arriba a su ya repuesto rival, pero el ninja lo bloqueó con maestría con el mango de la guadaña y le dio un potente golpe con él en la mandíbula, haciéndole trastabillar hacia atrás. Después sus cadenas lo golpearon en el torso con fuerza, y una sujetó la zarpa con la que iba a contraatacar, abriendo un enorme hueco en su defensa que posibilitó un tajo de ese arma legendaria. El Kekkei Genkai del clan Uzumaki era un infierno de metal para el que osase atacarle, y ni tan siquiera un rey demonio se libraba. Kyofu notó como su vientre se abría, y luego salió volando hacia atrás cuando Naruto exclamó Futon, repuso, palma violenta de viento, y una oleada de afilado chakra le provocó varios cortes. Kyofu solo tuvo que dirigir parte de su inmenso poder a la herida y ésta se cerró, todo por obra y magia de unos extraños apéndices negros que salieron del interior de su cuerpo y que arrancaron al Uzumaki una expresión de repugnancia. Volvieron a cargar el uno contra el otro, Naruto acusando sus heridas actuales, que Kurama se afanaba en reparar como buenamente podía, y el demonio comenzando a soltarse de verdad. El rubio esquivó un zarpazo directo a su garganta, y lanzó un potente tajo con su guadaña que Kyofu esquivó agachándose hasta ponerse a cuatro patas como un animal. Naruto se preparó para descargar un golpe descendente con sus cadenas, pero de la espalda del demonio surgieron de nuevo esos zarcillos. Aunque de un tamaño similar al de sus cadenas, que le golpearon en el hombro para frenar el ataque y le lanzaron varios metros más lejos tras agarrarle de su pierna. Kyofu iba a impulsarse para golpearle de nuevo, pero sintió un fuerte dolor de pronto. Una llamarada de color rosáceo lo envolvió, destrozando los zarcillos con los que iba a atacar, y le habría causado unas heridas insoportables en su esencia demoníaca si no fuera por su cáscara mortal que le entregó ese ningen pálido. Miró en dirección hacia donde sabía que provenía ese golpe, solo había una persona con ese poder en ese continente y a la luz, con su espada plateada, atravesó el pecho de la oscuridad en su último combate, gritó con fuerza Sion, mientras Kyofu sentía su ira crecer. Odiaba esa parte, no sigas, maldita furcia, amenazó el demonio, señalándola con sus mugrientos dedos, y vi caer la oscuridad del cielo como un rayo desafió la hojivioleta al emperador del miedo, repitiéndolo de fondo Chiasa maldita puta, te destriparé gritó furioso Kyofu, lanzándose a matarla a una velocidad imposible de seguir para la fémina. Sion cerró los ojos con miedo, pero cuando los abrió se encontró al demonio a un metro escaso de ella suspendido en el aire, forcejeando por alcanzarla mientras las cadenas del héroe rubio le apartaban de ella, agarrándole desde la cintura. Podía contemplar a todo detalle esos dientes amarillos lanzando dentelladas, esas garras de uñas negras intentando aflojar el agarre de ese metal que le impedía matarla, pero tenía que vencer su miedo y seguir provocándolo, desgastando su poder para facilitarle la lucha a ese guerrero, aunque fuese a costa de su propia vida, y la oscuridad fue enterrada en lo profundo del Makai con su prole indigna le gritó a la cara a Kyofu, que reaccionó lanzándola una intensa llamarada desde esa boca deforme. Sion a duras penas pudo levantar su esfera rosácea de defensa, envolviéndola las llamas de forma inmediata. Notaba su energía descender, ya estaba logrando algo enorme recitando esos salmos sin caer inconsciente, como para ganarle al demonio en un duelo de fuerza bruta. Pero no podía ceder. Si lo hacía, condenaría a todo el mundo. La sangre comenzó a caer por su nariz, fruto del esfuerzo, y ella apretó sus dientes para aguantar el envite. Justo cuando iba a caer su barrera, el demonio fue lanzado como una piedra contra el otro extremo de la cueva por las cadenas de Kitsune, cayendo de rodillas la sacerdotisa al suelo, intentando recobrar el aliento. Kyofu decidió que ya le haría pagar a esa mujer luego su ofensa, ahora la prioridad era ese ningen del remolino. Exhalando aire, el demonio expulsó una inmensa llamarada contra Kitsune, que solo pudo esquivarla usando el Irasin no Jutsu. Pero no tuvo ni un segundo para disfrutar de la ocurrencia, puesto que ya tenía al demonio encima con sus afiladas garras preparadas. Sus cadenas volvieron a salvarle de un ataque, y aprovechando el impulso de su enemigo, lo atravesó con su guadaña por el vientre, ahora dispuesta a modo de lanza. Ya estaba, fue fácil. Demasiado fácil. Para horror del Uzumaki, la mandíbula de ese ser empezó a alargarse, como la boca de una lamprea, y sus afilados dientes se abalanzaron sobre la desprevenida presa. Solo por sus reflejos mejorados gracias a Kurama pudo Naruto apartar su rostro y cuello, recibiendo un potente mordisco en su hombro que lo hizo gritar de dolor. Invocando la fuerza del poco chakra natural que le quedaba, con su mano izquierda invocó un fuerte Rasengan que estrelló contra el pecho del enemigo, alejándolo.
de él y dándole un muy necesario respiro, además de liberar su arma. Mientras la herida del enemigo se volvía a cerrar y este no abandonaba su mueca burlona, Naruto confirmó sus sospechas, las zarpas y dientes del demonio estaban envenenados. Notaba como todo a su alrededor temblaba, los sonidos se distorsionaban y las luces se volvían insoportables. Solo gracias a su entrenamiento en combate de venenos que Anko le proporcionó y a su resistencia natural, pudo seguir en pie y encararse al enemigo. Este se sorprendió por verle todavía en pie, y decidió acabar con esto de una vez. Entre gestos similares a una arcada, Kyofu vomitó una sustancia oleosa de color negruzco al suelo en cantidades industriales que inundó la cueva con rapidez hasta la altura de los pies. Era viscosa y pegajosa, dificultando el movimiento del Uzumaki. Naruto usó su Irasin para evitar que le impactase una nueva llamarada, pero en su estado no pudo aterrizar correctamente y acabó con una rodilla en el suelo. Necesitaba tiempo para que Kurama limpiase el veneno de su organismo, pero ese ser no quería dárselo. El ser antinatural se disolvió en esa sustancia como si él también estuviese hecho de líquido, dejando al Uzumaki solo. Sus cadenas, que gracias a Kami reaccionaban por sí solas al peligro, destrozaron una figura que surgió de esa sustancia negra. Pero no era el demonio, puesto que otras 10 surgieron a su alrededor, rodeándolo. Adoptó de inmediato su pose defensiva de taijutsu, con sus cadenas dispuestas alrededor formando un perímetro y la hoja de su guadaña al frente, dándole por el reflejo de la hoja una visión al menos parcial de su retaguardia. Puede que estuviese envenenado, pero eso no significaba indefenso. Era un Anbu entrenado al fin y al cabo. Naruto, por instinto, se agachó cuando de una de ellas salió el demonio, intentando decapitarlo de un zarpazo. Pero cuando fue a contraatacar, este simplemente se disolvió. Con muchísima ayuda de sus cadenas y del mango de su guadaña, Kitsune esquivó o bloqueó los ataques de esas figuras, hasta que una intensa llamarada proveniente de su costado izquierdo le obligó a formar un muro con sus cadenas para bloquear el fuego. Esto lo aprovechó Kyofu, que por el otro lado apareció para darle un puñetazo tan fuerte al rostro del ex-Anbu que le hizo estrellarse contra una pared cercana, perdiendo su careta en el proceso y quedándose aturdido cuando su cabeza impactó contra la dura piedra. El ente corrió hacia Naruto, dispuesto a aprovechar su oportunidad para rematarlo. Las cadenas de diamantina intentaron defender a su señor, pero el demonio las pegó a la pared gracias a 4 precisos escupitajos de esa sustancia negra como el alquitrán. Parecía el fin cuando el demonio saltó, dispuesto a atravesarle el cráneo con un garra a modo de punzón, pero, de pronto, algo se interpuso. Naruto vio a cámara lenta como un ser humanoide de unos 2 metros, formado íntegramente por diamante, interponía su brazo en el ataque, atravesándolo aún así con fuerza la garra de Kyofu hasta quedarse a escasos centímetros del rostro de un impactado ojiazul. Después, el ente de diamante golpeó al demonio, alejándolo de Kitsune y continuando su batalla mientras el Uzumaki se recuperaba. Naruto buscó desorientado a su alrededor el origen de su salvación, intentando ignorar los efectos del veneno, y lo encontró a un lado de la cueva. A pesar de lo distorsionado de la imagen, pudo ver nítidamente a una sudada Shion, arrodillada por el esfuerzo, que respiraba agitadamente con una mano apoyada en unos extraños kanjis dibujados con su propia sangre en el suelo. Ambas miradas se cruzaron con electricidad, expresándose ambos el agradecimiento y la alegría de tenerse el uno al otro ahí. Una por confirmar quién era su paladín ahora que no llevaba la máscara y ver que era su héroe de ojos azules, el otro por verla sana y salva, y aún luchando. Te dije que no sería fácil, cachorro, declaró Kurama con un tono de reproche. Lo sé, pero no podíamos entrar de primeras. Con todo, habría sido demasiado arriesgado, necesitaba conocer su poder. Joder, ¿cómo ha dolido eso?, se quejó el rubio, mientras se sobaba el cuello, aprovechando que Kyofu estaba entretenido destrozando ese ente de diamante. Y más que te dolería si yo no estuviese aquí. Bueno Gaki, ¿le damos ya una paliza o quieres seguir jugando a ninja contra demonio?, preguntó en su interior Kurama mientras terminaba de limpiar el veneno de su organismo. Vamos Kurama, contestó con determinación el rubio, sintiendo como sus sentidos volvían a la normalidad. Las piedras alrededor del Uzumaki comenzaron a temblar y levantarse ligeramente, aún con esa sustancia negruzca impregnándolas. El aire se volvió cálido, presagiando lo que ocurrió a continuación. El cuerpo del Uzumaki expulsó una inmensa cantidad de chakra naranja amarillento, que recubrió su cuerpo con presteza. Su sello de Shinigami se extendió por su espalda, brazos y piernas,
permitiendo a esa cálida sensación acceder a cada parte de su cuerpo, reparando de inmediato sus heridas y chakra perdido. Naruto agradeció poder volver al fin a usar este poder en batalla, lo había echado muchísimo de menos. No es que le gustase basar sus combates únicamente en su poder, pero en el fondo la vida era mucho más fácil cuando tenías a tu mejor amigo y su reserva casi infinita de chakra de red de seguridad. Kyofu, que acababa de terminar con su enemigo invocado, se paró a observarlo. Tú no eres un ningún corriente, gritó con, por primera vez en su existencia, terror el demonio, reconozco ese chakra. Kurama, el demonio de 9 colas. Tú eres ese niño, Naruto Uzumaki. Naruto, sin ánimo de presentarse formalmente, se lanzó como una exhalación contra su enemigo, haciendo honor a su sobrenombre de la Cuarta Guerra Shinobi. Kyofu solo pudo reaccionar poniendo sus brazos a modo de protección, volando por el puñetazo que ese chakra amarillo le propinó. Ahora estaban a la par de poder, incluso el ente demoníaco estaba en desventaja por los límites que podía soportar su cubierta mortal. Intentó volver a deshacerse en esa sustancia lodosa, pero Naruto no caería 2 veces en el mismo truco. Simplemente saltó e invocó una inmensa llamarada al grito de Katon, Karyuendan, llamarada de dragón, que convirtió esa piscina de alquitrán en un auténtico infierno. Normalmente no afectaría a ese demonio, pero Kyofu no contaba. Con Sion Madre Ikari, termínalo, imploró la joven sacerdotisa para luego cantar a su diosa, con su pelo flotando al viento entre brillos plateados. Su cántico comenzó a resonar por toda la cueva, como una especie de coro de ángeles, permitiendo a su energía iniciar el ataque. Esa energía plateada se mezcló con el fuego, creando unas intensas llamas plateadas. La combinación de un exorcismo y daño físico, el fuego dañaba la carcasa, y la energía plateada penetraba en las heridas, dañando directamente al demonio. Kyofu rugió de dolor y apareció a un lado de la galería, con su cara y cuerpo a medio quemar, y esquivó por los pelos la patada descendente que le lanzó el Uzumaki en su caída. Era demasiado rápido. Demasiado fuerte. De la espalda del Jinchuriki surgió un apéndice similar a una cola del legendario Biju, que con rapidez se clavó en el hombro del demonio, lanzándolo contra el extremo opuesto de la cueva, alejándolo de Sion y Chiasa, y arrancándole el brazo por el camino. El demonio rugió de dolor, pero esos extraños zarcillos negros mantuvieron el brazo cerca, colgando inerte de su cuerpo, y comenzaron a unirlo de nuevo mientras el demonio se levantaba y escupía una sustancia negruzca por su boca en una mueca de sufrimiento. Frente a él, la cubierta de chakra amarillo de Naruto cambió de forma, tomándola de una inmensa cabeza de zorro con marcas arcanas recorriendo su rostro, que le rugió a modo de desafío y comenzó a acumular energía en su boca. Al grito de Bijudama no Ame, una infinidad de proyectiles de color morado oscuro forjados por un chakra extraordinariamente denso impactó contra el indefenso demonio del miedo, como si fuese el agua de una cascada contra una roca. Kyofu gritó de dolor de nuevo, notando cómo su capacidad regenerativa no era capaz de reparar el daño causado en su preciado cuerpo mortal, sintiendo como cada pedazo del mismo se desprendía y deshacía en el aire hasta convertirse en nada. Cuando Naruto terminó su ataque, del cuerpo de Kyofu no quedaban ni los restos. ¿Funcionó?, preguntó el Uzumaki al Kitsune, pero este negó con la cabeza adoptando un gesto serio. Su modo Sannin le advirtió de que esto no había terminado. El aire se tornó frío cuando los restos calcinados del ataque empezaron a burbujear, y esa sustancia negra oleosa empezó a surgir sin control. Una especie de forma viscosa y esférica, llena de esos repugnantes zarcillos a modo de apéndices y garras, comenzó a crecer exponencialmente, arañando las cubiertas de la inmensa cueva. Kyofu estaba realmente furioso, su cubierta mortal había sido destruida, y con ello su proyecto de dominar el mundo con sus retoños oscuros. Ahora, con el pasar de los días, perdería poder hasta desaparecer, al no hallarse en su plano de existencial real y pertenecer al Makai. Pero eso no quería decir que antes no se resarciese con ese ningún advenedizo y esa furcia de ojos violetas. No, se lo haría pagar, llevaba acumulando almas de inocentes durante mucho tiempo, y ahora las usaría, maldito Ningen. «Has destruido mi cubierta mortal», exclamó con furia la masa de alquitrán, que cada vez era más grande, «pero no vas a impedir que me cobre mi última pieza. Puede que tenga que volver al Makai, pero llevo acumulando almas de inocentes sin descanso durante días, y ahora mi poder es inmenso. Me llevaré a todo este país conmigo, y tu sacerdotisa será mi puta en el infierno. No has impedido nada, estúpido». La masa siguió creciendo, mientras el Uzumaki calculaba su poder. 8 colas,
y subiendo. Y él, tras sus ataques, estaba ligeramente por debajo. Intentó detenerla a golpes ahora que estaba comenzando, pero fue inútil. Cada pedazo que arrancaba o incineraba se rehacía y volvía al origen, y mientras ese ser incluso absorbía parte de su poder cuando le conseguía arrancar de regreso alguna parte de su armadura amarilla con sus zarcillos. Debía de destruirlo de un golpe, y para ello solo tenía el Rasen Shuriken de 2 esferas y su técnica final, pero eso implicaría llevarse por delante a todos los prisioneros, entre ellos a Sion. No era una opción. Sin ideas, se alejó de esa masa de odio y corrupción, adoptando su tamaño humano, y se aproximó a Sion, que contemplaba todo con una mueca de espanto. Sion, ¿alguna idea?, preguntó un apurado Naruto. Es demasiado poderoso, lleva alimentándose de almas de inocentes todo este tiempo, ahora es imparable. Crecerá y crecerá hasta implosionar y llevarnos a todos con él. Es culpa mía, debí de pararlo a tiempo, gritó con desesperación la Ojivioleta, mientras lloraba a lágrima viva Sion. Sion repuso con fuerza el Uzumaki, sosteniéndola de sus hombros y obligándola a mirarle. No te dejes llevar por el pánico. Eres una sacerdotisa experta en combatir demonios, ¿no tienes un ritual o exorcismo para expulsarlo? Sí. Tendría, pero es demasiado grande y poderoso, necesitaría una energía inmensa, aún estando descansada no podría. ¿Solo necesitas energía?, preguntó con seriedad el Uzumaki, obteniendo un asentimiento leve de la mujer. Pues estás de suerte, tengo muchas colas de Biju dispuestas para ti. Tú hazlo, yo te daré todo el poder que necesites. No me mires así y dime, ¿quieres vivir? Sion contempló al rubio como si estuviera loco, pero una mirada a esos zafiros azules le dio toda la determinación que necesitaba. Su héroe había vuelto a por ella, había combatido al demonio solo, y ahora juntos expulsarían a Yofu de la tierra. Preparó sus sellos, mientras Naruto le daba la mano. Su piel era muy cálida y agradable, y le ruborizó ver que entrelazó los dedos con confianza y delicadeza, como si no quisiese separarse de ella, recordándola que estaba allí y la ayudaría. Mientras realizaba el ritual, sintió como una inmensa cantidad de energía entraba en su cuerpo desde su mano agarrada por el Uzumaki. Era una energía benigna, cálida, como su portador. Sion sintió todo su cansancio desaparecer, sus heridas cerrarse, cada célula de su cuerpo hincharse de fuerza. Contempló a su salvador por última vez, viendo esa sonrisa única, y, con su corazón latiendo a 1000 por hora, exclamó Kai. El cuerpo de Sion liberó su forma sagrada, su cuerpo resplandeció con un tono brillante, su piel blanca fue decorada por los sellos arcanos que heredó de su clan. En su espalda se formaron unas hebras de color plateado que aparentaban ser seda aunque claramente eran algo más fuerte, similares a esas cadenas que había visto antes usar al Uzumaki, y en su cabeza se formó una aureola de color dorado. Naruto se quedó petrificado, mirándola. Era una diosa, un ángel venido del cielo con ese pelo rubio ondeando al viento y esa mirada de fría determinación en sus ojos violetas. Alzó su mano contra el demonio, que avanzó hacia ella chillando, viendo el peligro venir, como una presa que sabe que la van a cazar. Sion simplemente pronunció Tsuyo, expulsar, y un inmenso torrente de energía rosácea salió de su mano rumbo al demonio, que chilló de dolor cuando notó su forma etérea consumirse ante el poder sagrado. Naruto sintió como ese ataque le drenó una gran cantidad de energía, pero dio resultado. Ese alquitrán comenzó a disolverse, retornando el ambiente a su tono normal y no esa sensación gélida. Ambos desconectaron sus formas de combate, uno el modo Biju y la otra su forma angelical, mientras Chiasa los miraba como si fuesen la cosa más guay del universo. Qué suerte era ser niño y no ser consciente del peligro que acababan de experimentar, mejor dejarla disfrutar un tiempo hasta que creciese y cayese en la cuenta de lo que estuvo a punto de suceder. A su lado, Sion notó como sus rodillas flaqueaban, colapsándose por el sobreesfuerzo. Habría impactado contra el frío suelo si su héroe de ojos azules no estuviese allí para sostenerla con sus ágiles reflejos. Como siempre. Se acurrucó en ese cálido torso, sintiéndose segura al fin, y, antes de que la inconsciencia la venciese, clavó sus orbes violetas en los azules de Naruto con la mejor de sus sonrisas. Te he echado de menos. Naruto-kun. Sasuke compareció a última hora de la mañana en el despacho de su Hokage. Lo habría hecho a primera pero, de nuevo y para sorpresa del pelinegro, Naruto se había adelantado a todos y había previsto el movimiento de uno de sus principales enemigos. El Consejo Civil, a pesar de la reciente muerte de Naruto, por lo menos eso era lo que se había comunicado públicamente, que
Naruto, el gran héroe de la guerra, había muerto. Solo los consejeros principales, los Kages del Consejo Hokage y un grupo selecto de ninjas sabían la verdad, y eso debía de seguir siendo así, y por conducto de los ancianos Amura y Koharu, había solicitado una reunión urgente para tratar la situación de Karin Uzumaki. Su intención era clara, con la muerte del influyente rubio, y seguramente, habiendo sobornado a muchos de los miembros de los codiciosos clanes civiles, intentarían aprovecharse del caos reinante en los principales aliados del clan del Remolino y del conflicto que seguramente tendrían con Yashi Yuga por no haber podido hacer efectivo el compromiso del rubio difunto con su primogénita para incluir a traición a la pelirroja en el plan de restauración de clan. Un movimiento vil, que dio como resultado a una nerviosa Karin sentada en el asiento que solía ocupar su primo, retorciendo sus manos por la tensión mientras se proponía la moción. Pero, justo en ese momento, y seguramente a propósito, al pelinegro le encantaba hacer apariciones estelares, aunque no lo reconociese, las puertas del salón se abrieron, revelando a un imponente Sasuke, vestido con una camiseta gris holgada de manga corta con el abanico Uchiha a su espalda y unos pantalones holgados de Jounin, dispuesto a ocupar su lugar en el asiento Uchiha. Los ancianos se quejaron y alegaron que Sasuke no tenía derecho a sentarse allí al ser todavía Genin, pero el Uchiha solo contestó que quería adquirir experiencia, que no le hacía falta votar, y el Hokage se lo concedió mientras miraba con severidad a esos odiosos consejeros impuestos a la fuerza en su administración. Gracias al último año de Naruto, el Peligris había recibido un brutal curso de políticas de consejo, y sabía que no haría falta que el pelinegro votase. Sasuke se dirigió a su asiento sin hacer caso a las contestaciones y murmullos, mirando por el camino a los ojos rojizos de la Uzumaki, que por sus nervios no pudo ocultar una ligera sonrisa por verle. Se sentó en silencio y clavó su vista no en los ancianos, sino en los miembros del Consejo Civil. La oscuridad reinante, debido a las tormentas otoñales que comenzaban a presentarse en el continente, hizo que muchos de ellos se encogieran de miedo al sentir su mirada depredadora encima, sobre todo cuando esos rubíes color sangre parecieron brillar como amenaza, aunque Uchiha aseguró que lo hacía para leer los labios y entender mejor lo que se decía cuando se le echó en cara eso. Muchos repararon en la gran diferencia y a la vez la gran similitud entre el Uchiha y el Uzumaki muerto, ambos imponían respeto e irradiaban poder, pero, mientras con el rubio todos tenían la seguridad de que no peligraban sus vidas si cometían un desliz, con él Uchiha no tenían esa sensación. Omura declaró la apertura de la votación, tras haberse asegurado previamente una mayoría y suponiendo el voto de Yashi a favor de su propuesta como venganza contra el ex Jinchuriki. Al fin y al cabo, Yashi era un hombre codicioso, y que sacaba con Naruto muerto ahora si votaba por salvar a Karin. Pero, de nuevo, se llevó una sorpresa. Para empezar, el patriarca Yuga votó en contra de incluir a la Uzumaki en ese plan. Incluso Koharu juraría que le oí titubear al declarar su decisión, y actuar de forma extraña, como si tuviese miedo. Y después, incluso su yugo sobre los clanes civiles, que solo gracias a los sobornos previos no se vio muy afectado por el voto de Yashi, se vino abajo, sobre todo cuando el clan Aruno, cuya matriarca no apartaba la vista del pelinegro con un cierto brillo de emoción perturbador para muchos de los presentes, votó en contra tras ver cómo Sasuke manifestaba su conformidad con el voto de Yashi. Otra vez fracasaba su plan, otra vez no vio venir una maniobra política en contra. Con un notable enfado, los ancianos declararon finalizada la sesión, para alivio de la Uzumaki, que dirigió una mirada de agradecimiento a Uchiha, contestada con ese clásico ligero movimiento de cabeza del pelinegro tan suyo, y se acordó de su primo con una sonrisa, que donde quiera que estuviese seguía cuidando de ella, porque tenía claro que el ojiazul tenía algo que ver en esa reacción tan amedrentada del ojiperla. Así que la reunión de trabajo prevista entre el Hokage Peliplata y el Ojinegro se retrasó unas horas, pero no fue obstáculo para que pudiesen celebrarla de forma efectiva, ni para aprovechar ese pequeño parón para preparar una estrategia de guerra con Shikamaru Nara. El Pelinegro tenía un plan, y todos los líderes ya habían acordado extraoficialmente que el Nara sería el general de la alianza, la mente pensante, únicamente por debajo de la autoridad de los Kages, que de todas formas no le rebatirían al conocer de sobra su ingenio en batalla. Y, para sorpresa del Hokage, Shikamaru reaccionó al encargo, contento. No iba a decir entusiasmado, teniendo en cuenta que ese chico destacaba por estar obligado a no abandonar la vida shinobi y retirarse a ver nubes por su novia rubia de Suna, pero sí que estaba contento.
y rápidamente había ideado un plan general de batalla. Al Peliplata le sorprendía ese talento del Pelinegro, era muy listo, pero le solía faltar motivación, lo que le restaba efectividad en ámbitos como la política o el amorío. Pero en materia de ingenio bélico, táctica e intendencia, ese joven era talento y trabajo. Un seguro. Tras esa reunión, Kakashi se encontraba en ese momento sentado en su sillón, mientras su exalumno Uchiha se hallaba de pie. El ataque estaba muy satisfecho por el desarrollo de la reunión del consejo, por un momento creyó que no podría evitar esa decisión del consejo y le obligarían a imponer su voluntad de Hokage para salvar a la Uzumaki, porque tenía claro que iba a cumplir aquello que se prometió tras perder a su alumno más luchador y no iba a permitir más atropellos, pero por suerte esta vez ya se volvió a votar a favor del clan Uzumaki. Raro, si se lo preguntaban, pero estaba seguro de que no había esta vez gato encerrado, más allá de la forma timorata de actuar del veterano Ojiperla. Tras obtener el apoyo de ese prestigioso clan, la terrible reputación de Sasuke había evitado un conflicto institucional sin abrir la boca. La única ventaja de ser conocido por asesinar a más de 100 experimentos de Orochimaru a espadazo limpio como simple entrenamiento. Ahora quedaba tratar otro tema importante. Bien, Sasuke Uchiha, por la presente te asciendo de inmediato a rango Sennin con todos los derechos que ello conlleva, declaró con solemnidad el ninja copia, así, sin más. Sin ninguna prueba ni nada, preguntó el Uchiha con su expresión neutra. Ya has demostrado de sobra tus habilidades, no vamos a estar un año esperando a los exámenes Chunin para hacerlo. En el otro extremo del continente, Naruto se sintió tremendamente ultrajado con su antiguo sensei sin saber por qué. Procederé a asignarte tus primeras misiones esta semana, con todo el respeto, Hokage-sama, no quiero ser Sannin, respondió Sasuke, provocando un intenso déjà vu en el Hokage mientras examinaba a su exalumno con curiosidad. Quiero ingresar en el cuerpo Anbu. Con su anonimato, tendré más libertad de movimiento y menos control por parte de las naciones enemigas. Si lo piensa, es lo mejor, expuso. Con tranquilidad el Uchiha, y Kakashi no tuvo más remedio que volver a dar razón a esa argumentación. ¿Lo habrían hablado antes sus dos alumnos y hacían esto de contestarle lo mismo a propósito, o era porque, en el fondo, este año les había aproximado muchísimo en la forma de pensar? Bien, pues se te asignará el rango de capitán, pero tendrás que ejercer de Jounin hasta que te pueda reunir un escuadrón. Sobre eso, tengo entendido que en uno en concreto hay una plaza libre, dejó caer el Uchiha, viendo de inmediato Kakashi por dónde iban los tiros. ¿Quieres dirigir el antiguo escuadrón de Naruto? Sabes que a muchos de ellos no les caes en gracia, no lo sé, pero les he visto luchar y son muy buenos. Si hiciese mi escuadrón escogería a gente como ellos sin dudarlo. El Dobe sabía lo que se hacía cuando formó la unidad. Si crees que su relación personal conmigo será un problema, podemos preguntarles. Kakashi suspiró, derrotado, y accedió a celebrar esa reunión. Otra vez horas elaborando una lista de posibles misiones y candidatos a colaborar con uno de sus alumnos que se iba al garete por una argumentación mejor. Ese escuadrón era muy bueno, y no podía estar inmóvil mucho tiempo. Necesitaba un capitán con una experiencia en batalla tremenda para la guerra que se avecinaba, así como mucho poder, y, aparte del propio Hokage, solo 3 ninja cumplían ese requisito: Sakura, Naruto y Sasuke. En unos 20 minutos tras haberles convocado, los miembros del escuadrón Kibo aparecieron en el despacho, toda vez que se hallaban de permiso a la espera de recibir un nuevo capitán. Y en cuanto llegaron y vieron a Uchiha allí, las reacciones de rechazo no se hicieron de esperar en algunos de ellos, sobre todo en Doragon, y eso que todos llevaban su máscara reglamentaria. Pero los hombros tensos, o los puños cerrados eran muy reveladores. Escuadrón Kibo, se les ha reunido aquí para preguntarles su opinión, así que quiero que sean totalmente sinceros, porque no pienso poner un escuadrón al mando de nadie si no hay total confianza, declaró Kakashi, sabedor de la importancia de la confianza de un escuadrón en su capitán tras sus años de Anbu. Podría imponerles ese capitán, pero el trabajo en equipo se resentiría, así que prefería contar con su opinión. Son libres de opinar y no habrá consecuencias si se niegan a ello. Sasuke Uchiha ha sido ascendido a rango de capitán Anbu, y ha solicitado la dirección del escuadrón Kibo. ¿Estarían dispuestos a combatir bajo sus órdenes? Un tenso silencio reinó en el ambiente, mientras los miembros del escuadrón se miraban entre ellos sin emitir palabra alguna, como si se conociesen y supiesen la respuesta que iba a dar cada uno. El primero en hablar fue Doragon: como capitán oficioso del equipo, por mi parte, no deseo
Servir a las órdenes de Sasuke Uchiha, afirmó con dureza el Anbu artista. Es más, tras la marcha de Naruto, y haciendo honor al trato que llegué con él en mi reclutamiento, querría que se me asignase a un puesto más estable en la aldea, aunque hubiese que degradarme a Jounin bien Dragon, contestó el Peliplata con tranquilidad. Era consciente de que sería imposible que el artista y el Uchiha formasen equipo juntos. Al odio que sentía el ex-Road contra Sasuke por intentar matar a Naruto había que añadir su rivalidad por la amistad de Naruto. Ambos se veían como su mejor amigo y creían que el otro les quería usurpar ese puesto, y los celos de Sai, ya que su actual novia fue una de las principales enamoradas de Uchiha en la academia. Eso sin contar la animadversión de Sasuke hacia Sai. Odiaba esa pose fría, esa sonrisa falsa de superioridad y esos ojos negros inexpresivos. Irónico, no, haré honor al pacto que alcanzó con Kitsune, así que, por el momento, será asignado como refuerzo al escuadrón Tobirama. El resto por mi parte, estoy dispuesto a darle un voto de confianza, declaró Saru. Nii-chan confiaba en él, y durante su última batalla Sasuke me demostró que es un buen amigo suyo y que puede que haya cambiado. Además, estoy contento en este escuadrón y con su volumen de misiones, así que cuente conmigo y diga conmigo también, continuó Usagi, sin sorprender mucho al resto de integrantes de la sala. Todos sabían que ella y el Sarutobi eran una pareja inseparable. Alguien tiene que cuidar de Saru. Además, Uchiha-sama puede ayudarme a mejorar mi entrenamiento de Kenjutsu, concluyó la Hyuga, que tras ver la batalla entre Naruto y Sasuke había comenzado a respetar más al Pelinegro. Como buena Hyuga, la Ojiperla respetaba el poder. Por su parte, el Pelinegro asintió levemente. Lo cierto es que, tras verla combatir en el Valle del Fin, había decidido enseñarla Kenjutsu si ella accedía. Su estilo era realmente interesante, y ya había visto una forma de mejorarlo, sin contar que quería anotarse un tanto contra su gran rival enseñándola el arte de la espada mejor que el Uzumaki. Por mi parte no hay problema, comentó Anko, aunque últimamente estoy un tanto ocupada en Imaste, ya sabe usted por qué, argumentó, haciendo referencia a los interrogatorios a Yugao y a que habían comenzado a lograr nombres de posibles agentes de la secta a los que investigar. Gracias a la Uzuki sobre eso, el escuadrón Kibo va a tener que prescindir de usted, Ebi. Tras contemplar su hoja de servicios de este último año, y su veteranía en el cuerpo shinobi, tengo pensado promoverla a la capitanía del escuadrón Tobirama, toda vez que Yugao no podrá ocuparla. Así podrá coordinar las funciones de Anbu y de Jounin de Imaste perfectamente. Enhorabuena, se lo merece, proclamó el Hokage, mientras la Mitarashi se quedaba petrificada recibiendo los halagos de sus compañeros de escuadrón. El puesto de capitán del escuadrón Tobirama es el rango más alto que se podía alcanzar dentro del cuerpo Anbu, un puesto de enorme prestigio y muy cercano al Hokage. Aunque su máscara tapaba su rostro, sus compañeros pudieron ver que se encontraba visiblemente emocionada. Al fin se le reconocía su trabajo. Desde siempre se había esforzado por alcanzar la cima, y ahora veía cómo su esfuerzo tenía recompensa. Se acordó de Kurenai, de Yugao, de toda esa gente que siempre la apoyó, y de su Foxy-kun, por supuesto. Él ya había previsto que acabaría allí. Mientras tanto, el Hokage prosiguió, así que, Sasuke, necesitará 2 miembros, tengo una lista ya tengo pensadas 2 opciones Hokage-sama. Preferiría intentarlo con ellos. Si no son de su agrado, estaré dispuesto a aceptar a sus candidatos, cortó el Pelinegro, arrancándole una gota de sudor al Hokage por sentir otro déjà vu. Aunque al menos Naruto había sido más respetuoso. Aquí Sasuke parecía que casi ordenaba, podría conservar autoridad y contestarle, pero confiaba en el criterio de Uchiha realmente bien. Esperaré sus sugerencias, pero la última palabra la tendré yo. Le aconsejó un médico y un sensor. ¿Ya tiene pensada su máscara pues? Lo cierto es que sí, declaró Sasuke, mientras sacaba una máscara Anbu de porcelana blanca con forma de cuervo, con detalles en gris. Definitivamente, estos dos se han puesto de acuerdo, pensó el Hokage apoyando su cabeza en el brazo con desgana. ¿Sabe usted que las máscaras Anbu se corresponden con los símbolos zodiacales, no? Porque no recuerdo que haya un cuervo entre ellos, dijo con pesadez el Ataque, siguiendo el juego a su alumno y sabiendo a dónde iba a ir esta conversación. En 2 años de Genin no fue capaz de hacer cambiar de opinión a sus alumnos, ahora no iba a ser diferente, debió de dejárselo claro al Uzura Tonkachi. Hokage-sama, corrigió él. Uchiha, arrancando una mueca de indignación al Ataque. Al fin y al cabo, también se lo había recriminado a su otro alumno. Está bien, concluyó el Hokage, intentando evitar que la sangre llegase al río por un tema tan banal.
Además, tanto Naruto como Sasuke eran ninja tan excepcionales que solo les verían las caretas si ellos querían, así que no era tan importante. Solo esperaba que no se pusiese de moda. Reúna a los miembros que faltan en su escuadrón y preséntese aquí para recibir su primera misión. Karasu, cuervo. Keiji, un hombre de complexión media y pelo castaño claro y ojos verdes, empujó con fuerza el carromato, acompañado de otros 3 hombres de la caravana de refugiados, intentando sacarlo del lodo del camino. Hacia una semana había desaparecido esa sensación opresiva que inundaba el país, y que le había obligado a él junto a su mujer y su hija, que se encontraban a su espalda en otro transporte, y a la inmensa mayoría de la población del país a buscar refugio en donde fuere, abandonando su hogar y pertenencias. Durante su huida habían oído múltiples rumores, que un demonio de pesadilla devoraba a quien se le enfrentase y corrompía su tierra, que las muertes se contaban por miles, que la suma sacerdotisa había ido a combatirlo y no había vuelto. Él, como muchos otros, tuvo miedo, sobre todo cuando repentinamente esa sensación creció de golpe hasta casi asfixiarlos, pero, tan pronto como creció, desapareció, y todo retornó a una tensa calma. Y, en su humilde refugio en las montañas, Keiji, junto al resto de refugiados, habían recibido la buena nueva. La suma sacerdotisa, apoyada por el gran Kitsune no Kibo, había vencido al ente y liberado el país entero. Tras el jolgorio y las celebraciones, la caravana de refugiados puso rumbo a la capital con el ánimo de empezar de nuevo y sobreponerse a cualquier obstáculo. Y eso incluía sacar su carromato del lodo para continuar su viaje. Llevaban ya 3 jornadas de camino, 3 jornadas bajo tormentas otoñales, atravesando montañas y, en ese momento, tupidos bosques. Iban lentos, pero era normal. El grupo estaba compuesto por unas 50 personas, la inmensa mayoría mujeres y niños. Menos de una decena de hombres la custodiaban, por lo que habían decidido realizar turnos para asegurarse no ser atacados por bestias salvajes, o incluso por otras personas, lo cual reducía la mano de obra para arreglar esos problemas. Aunque, armados con palos y rastrillos poco iban a hacer. De pronto, un grito en el flanco izquierdo alertó a los refugiados, que poco pudieron hacer cuando un grupo de hombres los atacaron. Pronto, todos los refugiados rindieron las armas al ver la lucha desigual, su moral y fuerzas estaban por los suelos, y estaban rodeados por individuos de aspecto mal encarado, con ropas mugrientas y armas primitivas, y unas miradas que no hacían presagiar nada bueno al padre de familia. Un hombre de unos 30 años, de pelo y barba negros y sucios con diversas calvas, un ligero estrabismo en sus ojos negros y sus dientes amarillos, puso sus ávidos ojos en su mujer, mientras sus compañeros, o bien hacían lo mismo con otras mujeres de la caravana, o bien se apropiaban de todo lo que les quedaba a esos pobres desgraciados. Keiji sintió su corazón acelerarse cuando ese repugnante bandido se acercó a su amada, mientras su hija se escondía tras ella, e intentó interponerse, pero estaba realmente débil, y desarmado, y cayó al suelo cuando uno de los maleantes le dio un fuerte puñetazo en el estómago. Frente a él pudo ver con horror cómo ese hombre se acercaba a su mujer, que entre temblores de miedo blandió un trozo de madera de uno de los carromatos y lo interpuso entre ella y su asaltante. El individuo se paró en seco a medio metro de la mujer y la niña, observando con una mueca burlona el arma. Una mujer con un arma, bromeó, provocando algunas risas entre sus compinches. Más te vale no moverte mientras te follo, o tendré que matarte y hacerlo con tu hija. La mujer tembló de terror viéndole acercarse con esa mueca de lujuria y sadismo, pero de pronto el maleante abrió los ojos incrédulo. Al otro lado de la caravana, 4 de sus compañeros que se encontraban de espaldas al linde del bosque, cayeron al suelo entre gritos, siendo arrastrados a la espesura entre gritos de terror. Y, cerca suyo, una gigantesca lengua rosada llena de verrugas surgió de la copa de un árbol, atrapando e inmovilizando a otro hombre. El individuo que iba a violar a la mujer se dio la vuelta torpemente, revelándole a Keiji un kunai clavado justo en el centro de su espalda, para luego caer muerto al suelo. Los asaltantes contemplaron con miedo alrededor, y entonces todo ocurrió en casi una fracción de segundo. Kunais, bolas de fuego y de aire, incluso unas extrañas cadenas brillantes, surgieron de los árboles, impactando a los bandidos con una precisión quirúrgica. Los que intentaron huir solo dejaron unos gritos impactantes cuando entraron en la espesura del bosque para no volver. Frente a Keiji, 2 individuos salieron de la espesura con sus katanas desenvainadas, lanzándose contra un grupo de 5 bandidos. Con rápidos y precisos
ataques, acabaron con el grupo sin piedad, como pasó en el resto de la caravana a juzgar por las voces y exclamaciones de agradecimiento que surgían de los otros carromatos. Sus salvadores se reunieron en el centro de la caravana para hablar, ignorando a los refugiados y los cuerpos de sus víctimas, que ahora regaban el suelo. Se trataban de 5 hombres vestidos exactamente igual, botas militares negras manchadas de barro, pantalones negros con un reborde naranja, un peto y protectores de espinillas y antebrazos de metal y una camiseta sin mangas que revelaba sus brazos derechos vendados y algunos tatuajes, entre ellos uno del símbolo de Konoha, de cabello rubio, acompañados de un llamativo y gigantesco sapo de color amarillo y marrón de 1,5 metros armado con 2 katanas su espalda. Y todos llevaban una máscara muy reveladora, un zorro blanco enseñando los dientes con detalles en naranja ardiente. Este era el último grupo de la zona, declaró uno de los Ambu al resto. Creo que hemos acabado con esto por hoy, lo siento, pero no me fío, contestó otro de los ninja, que parecía ser el líder. Seguiremos patrullando hasta que el jefe nos disuelva o se nos agote el chakra. Odio mojarme, confesó otro, mientras miraba al cielo, pues yo lo encuentro refrescante, mucho mejor que el sol, afirmó el sapo que, para sorpresa de los refugiados, hablaba. Disculpe, preguntó educadamente el líder a Keiji, ignorando el enconado debate del resto de su escuadrón sobre si era peor mojarse y resfriarse o quemarse al sol. ¿A dónde se dirigían Kitsune no Kiro?, repuso un impactado refugiado detrás de Keiji. No todos los días te encontrabas con una leyenda viva como ese shinobi. Sí, mucho gusto en conocerles. ¿Se dirigen a la capital ese? Sí, respondió un dubitativo Keiji, que no sabía cuándo había asumido el papel de líder de ese grupo. Perfecto, solo tienen que seguir el camino, está a 2 días de marcha, declaró, tocándose un tatuaje de la muñeca y sacando de una nube de humo unas extrañas píldoras negras y un papel amarillo con rebordes verdes y extraños símbolos pintados. Aquí tienen unas píldoras de soldado para reponer fuerzas, ofreció mientras le hacía una carantoña a la niña, que sonrió con el gesto, y este papel es un sello especial. Mi escuadrón está patrullando la zona, si les atacan, apliquen sangre en él e iremos en su auxilio. Aunque no deberían de tener problemas, hemos limpiado esta zona. Esta bazofia era lo único que todavía no habíamos cazado. Gracias, agradeció Keiji, ahora mucho más tranquilo. A la espalda de ese Ambu, el resto de la escuadra siguió con su discusión hasta que el sapo pegó un lengüetazo en la cara a uno de los Ambu y este se disolvió en una nube de humo, para sorpresa de la caravana. Gamakatsuo. ¿Qué ha pasado?, le reprendió el Ambu rubio. Dijo que ojalá lloviese agua de mar para que supiese lo molesto que es mojarse, se excusó el sapo con un tono infantil. Pero eso no es excusa para hacer esto, ahora tendremos que repartirnos su trabajo, aunque bueno, así el jefe recibirá la información, concluyó el rubio líder. En la capital, un hastiado Uzumaki recibió los recuerdos de su clon y emitió un gesto de disgusto. No por haber perdido un clon, sinceramente, era uno de sus clones bocazas, se lo merecía, eran los peores con diferencia, junto a ese clon empeñado en imitar a Sasuke del que no se conseguía librar, sino por lo que acababa de ocurrir en ese camino. Joder, un demonio casi destruye su país, se ven al borde del desastre, consiguen matarlo de milagro y darles una oportunidad, y aún así había cerdos que intentaban violar y asesinar, aprovechándose del caos reinante. El mundo daba asco. Sentado en un maltrecho taburete de una taberna abandonada de la zona más derruida de la ciudad, apuró su botella de sake con ansia. Aunque no le servía de mucho beber, su metabolismo estaba tan acelerado gracias a Kurama que era materialmente imposible que se emborrachase, o que engordase. Lo descubrió cuando le explicó a Sakura-chan su dieta consistente en 20 platos de ramen diarios y esta casi se desmaya. Lo hacía más por homenajear a su maestro que por otra cosa. Hirai ya solo bebía en 2 estados, cuando era completamente feliz, normalmente acompañado de varias mujeres, o de Tsunade Oba-chan, o cuando quería distraerse de algo que le desagradaba. A él Gama-san le funcionaría, pero al rubio solo le hacía pensar. ¿Por qué seguía allí?, se preguntaba sin obtener respuesta. Hace cerca de una semana, él y Sion-chan habían vencido al demonio conocido como Gyofu, liberando al país de su maldad. Recordaba cómo se dirigió a la capital del país con la sacerdotisa inconsciente, pero con una sonrisa, suavemente dormida en su espalda, acompañado del resto de rehenes del demonio y de esa niña tan habladora que no dejaba de pedirle que le dejase dibujarle.
Una vez puso a todos a salvo y a Sion en su alcoba, ya había cumplido con su razón para ir a ese lugar, había salvado a cada persona que le había motivado a aceptar el pacto de Shinigami porque necesitaba su ayuda, solo le restaba matar a esos 3 inmortales y dirigirse al olvido. Pero, cuando se iba a ir del lugar, contempló a Sion. Tumbada en la cama, con esa sonrisa. A pesar de todavía conservar la suciedad de esa galería, la veía preciosa, su suave piel blanca. Su pelo rubio suave tan largo. En un principio, se autoconvenció de quedarse por si la sacerdotisa necesitaba algo. Peló su sueño cada noche, durmiendo en el suelo cerca de ella si necesitaba descansar, aunque otras personas se ofreciesen a sustituirle. No quería moverse de su lado sin asegurarse de que estuviese perfectamente, solo era eso, o eso se decía. A los 2 días, la mujer despertó. Naruto recordaba nítidamente esa sonrisa cálida que le dirigió nada más abrir los ojos, y de cómo él también había sonreído tontamente mientras la acariciaba su cabello con ternura. La ojivioleta, tras interesarse por el estado del Uzumaki y literalmente obligarle a descansar un poco, organizó las labores de reconstrucción con un impresionante ímpetu para alguien que había estado inconsciente 2 días. Y, como parte de esas labores de reconstrucción, le pidió un favor al Uzumaki. La rubia recordaba cómo el Jinchuriki podía dividirse en copias de sí mismo, y le pidió que lo volviese a hacer para ayudar a reconstruir los edificios y buscar supervivientes. Naruto normalmente habría rechazado la proposición y partido en su viaje, ya había cumplido sobradamente, pero, cuando miró fijamente a esos ojos violetas, no pudo resistirse. Y menos cuando esa joven, con un suave sonrojo, le sonrió y le dio las gracias por ayudarla tanto. Ese sonrojo unido a esa sonrisa era una combinación ganadora, el Uzumaki se tuvo que esforzar para no acabar tan bien. Sonrojándose cuando se quedó mirándola. Así que, no solo hizo clones para ayudar en la reconstrucción, sino que invocó varios de sus clones organizados en escuadrones Ambu, apoyados por sapos jóvenes del clan de Gamak que deseaban entrenamiento y experiencia en combate, y los destinó a recorrer los principales caminos para velar por la seguridad de las caravanas de refugiados que regresaban a sus hogares. El país del demonio, de estar prácticamente abocado a la extinción, había pasado a tener un futuro por delante, y todo se lo debían a él. Pero Naruto no compartía esa felicidad del resto de ciudadanos. Se mostraba taciturno, aislado. Dejaba todo el trabajo a sus clones y él gastaba sus días bebiendo o durmiendo, ahora que Sion estaba ocupada coordinando a su gente. Porque la sacerdotisa era la única que le arrancaba una conversación fluida. Su aspecto se mostraba desaliñado, fruto del abandono del Uzumaki, su cara mostraba un pelo más largo de lo normal, desordenado, aunque limpio tras insistirle a la sacerdotisa casi hasta el extremo de la amenaza de muerte en que se diese una ducha diaria. Presentaba ya una notable barba rubia, no muy larga, pero sí lo suficientemente espesa como para apreciarse a simple vista. Y, lo más preocupante, sus ojos se mostraban apagados, fríos, distantes. Acababa de abandonar al amor de su vida, y tenía el firme convencimiento de que jamás la volvería a ver. Su corazón latía con desgana, falto de una motivación, de la energía de antaño. Todo le parecía sumamente gris, y la echaba de menos cada segundo, salvo cuando vio esa sonrisa de Sion nada más despertarse. Y eso le confundía aún más, y solo se preguntaba cuando se detenía a analizarlo, ¿por qué sigo aquí al fin te encuentro?, declaró a su espalda una melodiosa voz. Naruto, a pesar de su melancolía, no pudo evitar darse la vuelta y esbozar una ligera sonrisa. Esa mujer siempre le arrancaba una, solo conocía otra mujer que tuviese ese efecto en él, aunque prefería no pensar en ella. Su corazón se retorcía al pensar que había tenido que dejarla ser libre. Quizás por el efecto del alcohol, el rubio se fijó en la joven, su pelo rubio suave, ya limpio, se encontraba recogido en su clásica coleta baja. Su piel, ahora nívea y sin más imperfecciones que las manchas propias de su trabajo, parecía suave, muy atractiva. Su ropa era más ajustada que de costumbre, una camiseta blanca de manga corta y unos pantalones holgados rojos, la necesaria para los trabajos físicos que conllevaba una reconstrucción de una ciudad en ruinas, y revelaba un cuerpo de escándalo, con un vientre plano y delgado y una bella cintura. La joven pareció reparar en el repaso que le regaló el Uzumaki, porque se sonrojó con una sonrisa para luego reponerse. ¿Te importa que te acompañe? A mí también me apetece tomar algo. Antes de que el rubio pudiese decir nada, la mujer se había sentado a su lado.
con un cómico arrojo, tomó la botella de sake del ojiazul y pegó un ligero trago, aunque no tan ligero como pensaba, puesto que no impidió que abriese los ojos como platos y comenzase a toser mientras posaba como podía la botella en la barra. Joder, ¿estás bebiendo matarratas? No, respondió con una ligera carcajada el Uzumaki, sobre todo por el taco que soltó la hojivioleta. De cara al público era fina, diplomática y recatada, pero junto a él a veces podía ver a esa Sion más guerrera, por decirlo así. Una faceta que le encantaba al rubio. Era bien sabido que le gustaban las mujeres con carácter, a decir verdad, no sé, estaba en la barra cuando llegué. En la etiqueta pone sake al menos. Y dime, continuó la rubia mientras su voz se reponía de ese líquido ardiente que acababa de tomar, si hemos ganado y has vuelto a salvar a todo mi país. Porque bebes solo es largo de explicar, tengo todo el día. Y mucho matarratas para beber, contestó con dulzura la rubia, regalándole una fina sonrisa que invitó al Uzumaki a abrirse. Digamos que mi situación es complicada, comenzó a exponer el rubio. No quería revelarle detalles duros de su pasado, ni hablarle de su deserción, más por miedo a que se asustase que por sus consecuencias políticas. No dejaba de ser un maldito prófugo internacional con una secta de psicópatas infiltrada por doquier persiguiéndolo. Aunque no tenía sentido ocultarlo si se iba a ir, digamos que he visto el mundo con otros ojos últimamente, he visto a gente violar, matar, enfrentarse unos a otros. Yo quería salvar el mundo, pero veo que quizás no tenga salvación, o no la merezca Naruto-kun, contestó con preocupación la hojivioleta, mientras se aproximaba a él y le tomaba la mano. No pienses así, hay gente buena, y puedes marcar la diferencia. Mira lo que has hecho por mi gente, sí, y aún así hay monstruos en los caminos intentando matar a los supervivientes del ataque de Kyofu para quedarse con lo poco que tienen. Aquí Sion tuvo que bajar la vista, sabiendo que Naruto estaba en lo cierto, eso sin contar con que, aunque lo evité aquí y ahora, luego volverá a pasar seguramente. Puede que no vuelva jamás un Kyofu, pero somos perfectamente capaces de ponernos a su altura día a día. ¿Y qué me dices que lo bueno que hace la gente de la familia de Chiasa, por ejemplo, que se ha vuelto a reunir sin perder a nadie y ahora son felices de nuevo? Eso también lo ha hecho el ser humano. Y por cada Chiasa, ¿cuántas niñas se han quedado huérfanas? ¿O personas viudas? Preguntó ya con un claro tono de tristeza el Uzumaki. Necesitaba respuestas, algo que le hiciese seguir adelante, luchar, pero no lo encontraba. Había renunciado a todo, incluso al amor de su vida, y la vida no le ofrecía ningún aliciente para disfrutarla, por primera vez desde su nacimiento. Se encontraba roto. ¿Qué sentido tiene? Sion observó fijamente los ojos del Uzumaki. Se había fijado desde que se despertó en que esos zafiros azules no brillaban con la intensidad de siempre. Ella se acordaba perfectamente de ese color azul vivo, y lo quería recuperar para el mundo como fuese. En un principio lo atribuyó al agotamiento por luchar con Kyofu. Ella había estado inconsciente 2 días, era lógico que el Uzumaki también estuviese cansado, sobre todo después de hacer guardia en su habitación todo ese tiempo. Por eso le obligó a dormir inmediatamente tras levantarse de su cama. Pero, cuando despertó, a pesar de que se le veía mejor físicamente, con un tono de piel más bronceado, seguía teniendo esos ojos apagados. Cualquiera habría desistido, pero no así Sion. Sion era una mujer terca, no se rendía desde que ese mismo rubio le enseñó a no hacerlo. Y ahora veía la causa de esa tristeza. Naruto necesitaba un rumbo. Y ella podía dárselo. ¿Sabes, Naruto, lo que ha pasado con la familia de Chiasa puede interpretarse de muchas maneras? Tú lo interpretas como una desgracia al compararlo con otras personas con menos suerte, yo como un milagro al ver lo poco probable que parecía hace una semana que se reencontraran. En el fondo, todo depende del punto de vista. Aprendí hace mucho algo de mi madre, la vida no tiene sentido general. No uno genérico, en otras palabras. Es caótica, hay 1000 historias mezclándose y chocando, el bien de unos es el mal de otros y viceversa. Pero eso no significa que no tenga un sentido. En el fondo, la vida tiene el sentido que tú le des. Así que deberías de buscarle uno, Naruto-kun, declaró con firmeza la joven, clavando sus bellos ojos violetas en los zafiros de Naruto mientras acariciaba su mano con suavidad. La sacerdotisa se fijó con detenimiento y disimulo en los cambios del joven. Había crecido y ensanchado, ahora era todo un portento físicamente, y su rostro había adquirido rasgos más marcados y varoniles. Era un hombre guapísimo, y aún más cuando sonreía. No podía estar mucho tiempo bajo la luz de esos zafiros o los nervios la traicionaban y hacía alguna estupidez.
así que decidió salir elegantemente de la conversación, y ahora, debo de llevar esos maderos tan pesados del fondo de la calle hasta una casa cerca del palacio. No sé si podré con ellos, ojalá un galán del barrio me quiera ayudar, nos vemos, Naruto-kun, concluyó, dándole un rápido beso en la mejilla y saliendo totalmente sonrojada. Naruto se acarició el lugar donde le había besado la sacerdotisa con una sonrisa, mientras analizaba lo que acababa de decirle. Era cierto, él había fracasado al intentar buscarle un sentido genérico a la vida, la paz mundial, el bienestar de todos, quizás su error fue ese, ser tan genérico. Su madre le había pedido que hiciese su mundo más pequeño si fuese necesario, a lo mejor era a esto a lo que se refería, a ser más humilde. Ya, cuando no te dan las respuestas que quieres, buscarlas tú mismo. Salió de sus pensamientos para contemplar cómo la sacerdotisa, con su fino y bello, pero frágil cuerpo, intentaba cargar uno de esos grandes tablones sin éxito, mirándole disimuladamente de reojo con una mueca de enojo contenido que le arrancó una carcajada. Se levantó de su taburete y dejó la botella de sake en la barra. Ya había pensado suficiente, ahora tocaba actuar. Y ayudar a esa mujer antes de que le desterrase al Makai como a Yofu. La serpiente y el sapo Jiraiya-kun, ¿en serio vas a seguir con lo de Tsuna?, preguntó un hastiado Orochimaru. Por supuesto, contestó un sonriente Jiraiya, mientras preparaba su equipo Genin para una misión. Tengo un plan infalible para enamorarla, lo he leído en una novela romántica. Orochimaru miró para otro lado, a ver si así se libraba de la ridícula explicación que seguro le ofrecería el peliblanco, pero hoy no era su día de suerte. Te explico, le dejaré cartas en un buzón haciéndome pasar por mí mismo en el futuro, describiendo cómo será nuestra feliz vida juntos y lo mucho que la echaré de menos si se va. Ella se sentirá intrigada, me preguntará por ellas, yo me haré el loco y ella, investigando sobre su origen, llegará a la conclusión de que es una señal del destino y caerá rendida a mis brazos. Los de Jiraiya el galante, el ladrón de corazones, declaró, adoptando esa ridícula pose. Todo en él le resultaba tan ridículo a Orochimaru. Esa manía de fardar de ser un gran ninja, cuando estaba claro que era un inútil sin talento. Esa obsesión por otra inútil como era Tsunade, una chica incapaz de desarrollar el uso del Mokuton del legendario Hashirama, la única técnica del clan Senju que de verdad le interesaba. Esas poses, esa vestimenta, solo le soportaba a su lado porque no había manera de librarse de él, ignoraba cada insulto velado o indirecta para que se fuera. Y Sarutobi-sensei les había ordenado llevarse bien, pero esa orden cada vez le resultaba más difícil de cumplir. Incluso también con Tsunade, la cual siempre hacía patéticos intentos de acercarse a él románticamente. Otra ridiculez. En esta aldea no encontraba alicientes, todo era demasiado patético. Como ese código moral a la hora de experimentar, que en opinión del pelinegro solo limitaba el gran potencial que podía tener la aldea. Algún día sería Hokage, y eso sería lo primero que eliminaría. Lo tenía claro Orochimaru. ¿Me estás escuchando?, le interrumpió Jiraiya. Al parecer había seguido hablando mientras paseaban rumbo al campo de entrenamiento. Jiraiya-kun, tienes mucha imaginación. El muy imbécil sonrió, no dándose cuenta del insulto velado, de que lo decía refiriéndose a todos sus objetivos y metas imposibles. Otra vez con esa sonrisa estúpida, deberías de escribir algún libro. Yo, escritor, nunca me lo había planteado, la verdad. La serpiente salió de sus sueños para volver a la actualidad. Llovía. Se encontraba cerca de la frontera norte de Konoha. Acababa de despertar. Y ese ridículo hombre de pelo blanco le había perseguido para tratar de evitarlo. Orochimaru solo tuvo que fingir confusión, dejar confiarse a su presa y, cuando le dio un abrazo creyendo que lo había solventado todo, clavarle ese kunai envenenado en la espalda. No era suficiente ni de lejos para matarle, ese ninja ya no era un inútil, era un sennin como él. Pero sí sería suficiente para inmovilizarlo y que no molestase. Incluso podría aprovechar ahora y matarlo, pero prefería dejarlo vivo, y sufriendo. Sufriendo por ver lo tonto que era. Que, por un instante, se viese a sí mismo como le veía el Po. Porque Orochimaru. Te perdone el casi matarme en la guerra incluso, porque me voy. Jiraiya-kun contestó con una mueca de burla el Sannin pálido, porque esa aldea siempre me ha lastrado. Todos vosotros me habéis lastrado. No sois más que obstáculos en mi objetivo. El Sannin peliblanco no cambió su expresión, lo cual hizo pensar a la serpiente, que por qué hice lo que hice. Tú deberías de entenderlo mejor que nadie, Jiraiya-kun. Yo sí. Lo hice por lograr información y acercarme a mi meta.
Cada gota de sangre extraída, cada segundo que mis cobayas aguantaban más dolor, cada vez que lograba desentrañar los secretos de una herencia genética, lograba más información. Tú te has especializado también en obtenerla, Jiraiya-kun, así que deberías de entenderme, incluso aplaudir mi iniciativa. Kukuku, yo jamás haría lo que hiciste, yo solo lo hago para ayudar a nuestra aldea, tu aldea, lo sé, eres demasiado inútil para eso. Usas otras vías, temes mancharte las manos. Yo no, Jiraiya. Mi objetivo es muy ambicioso, y solo lo alcanzaré si estoy dispuesto a romper todos los huevos para hacer la tortilla. Y no es mi aldea, Jiraiya-kun, nunca lo ha sido. Es solo un nido de cobayas más. Te pararé, algún día morirás, Jiraiya-kun. Seguro que será por esa estúpida profecía que me contaste, te harás el héroe y morirás. Pero yo no. Déjame hacerte yo una profecía, mataré a nuestro sensei. Alcanzaré la inmortalidad. Y, cuando lo haga, lograré el poder absoluto. Tenlo por seguro, Kukuku. Ikari sintió lástima de verdad por el peliblanco en ese momento. Toda su vida había creído que Orochimaru era su amigo, pero no era así. Orochimaru era una serpiente, un animal de sangre fría, su corazón solo estaba para latir una vez cada minuto y ya. No sentía emociones ni sentimientos, al menos no positivos. Negativos tenía, claro que sí, veía soberbia en esa forma de pensar del Sannin pálido, veía envidia, y sobre todo, veía ambición. Su parte analítica le decía que esa forma de ver el mundo, en el fondo, era la mejor vía para lograr tus objetivos. No frenarte ante nada, luchar contra cualquiera que se te interponga, ansiar lo que tengan los demás y te falte a ti. Incluso lo comparaba con su forma de actuar, ¿acaso no era ella una causante indirecta de eso? Ella traspasó esa profecía al clan Sapo, que luego se la anunció a Jiraiya. Era lo que requería él. Destino del mundo, se repetía. Pero una parte de ella se sentía mal por tomar esas decisiones. Por darles a la gente buena la opción de sacrificarse, en lugar de mandarlo todo al carajo y dejar de cargar con sus muertes en su conciencia. Porque tenía conciencia, estaba claro. Y, cuando vio a Jiraiya morir para transmitirle ese mensaje a Naruto, su conciencia se revolvió incómoda. Fin de capítulo.